Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a su casa nuevamente. Y primero, feliz Día de las Madres a todas las mamás del Almendro, a las que están aquí presentes, a las que están en línea. Que el Señor las siga llenando de sabiduría, que siga llenando su mente. Bueno, esta mañana el Señor me ponía algo en mi cabeza y creo que tengo que decirlo. Y era que Dios quiere que llenemos nuestros pensamientos de cosas buenas. Él dice siempre, pensad en lo bueno. Y creo que a veces cuando somos mamás siempre pensamos en que algo malo va a pasar porque siento que está ahí, que el enemigo lo quiere poner siempre. Pero realmente anoche tuve un sueño y yo decía, bueno, Dios, ¿qué quieres decir con esto? Y Dios quiere decirles que Él quiere que cambien sus pensamientos por pensamientos de bien y no de mal. Que Él va a poner cosas buenas en sus cabezas, en sus mentes, para que lo que hablen y le digan a sus hijos sean palabras dulces y palabras de amor. Entonces, quería abrir así porque realmente lo tenía en mi corazón y bendecirlas. Feliz día a todas. Y pues para mí es un honor tener a estas mamás del reino conmigo. Pues vamos a hacer una serie de preguntas. La idea es que con sus respuestas de verdad podamos ser ministradas todas nosotras y todos los hombres también. Entonces voy a empezar con nuestra pastora Susi. ¿Qué desafíos has enfrentado como mamá y cómo los has superado con Dios, de la mano de Dios? O sea, ser mamá es un desafío desde que están en nuestra panza hasta, bueno, que ya los tienes grandes. Y ahora que eres abuela de dos chiquitos, Nicolás y Jerónimo, ¿cómo has enfrentado esos desafíos a través de esta etapa y cómo Dios te ha llevado a través de ellos? Gracias, Ani. Bueno, espero que mi comentario, mi experiencia le pueda servir a alguien. Eso es lo que buscamos, indudablemente. Yo no nací en cuna cristiana. Nosotros conocimos al Señor hace 13 años. Efectivamente, como yo creo que todos aquí quienes hemos venido de apenas conocer al Señor hace poco, hace algunos años, es la mejor decisión de nuestra vida. Pero les comento esto, porque evidentemente cuando nosotros, mi esposo y yo conocimos al Señor, mi hijo más chico tenía 17 años, aproximadamente 15, 17 años, o sea, ya eran pues casi adultos, ¿no? Y él es el más chico, tengo dos mayores. Entonces, ahora puedo ver yo la diferencia. Lo veo en mis nietos, sé perfectamente que no son mi responsabilidad educarlos, pero mi paciencia, el amor, el leer la Biblia, todo lo que hago que no pude hacer porque no lo conocía con mis hijos, es una bendición. Sin embargo, siempre tuve hambre y sabía que algo había. O sea, conocía a Dios, pero conocía a un Dios en la iglesia que iba a verlo, yo iba a verlo y a pedirle, ¿no? que me cuidara, que cuidara a mi familia. No sabía que tenía acceso como lo tenemos ahora. De modo que aquí apunté, perdón que volteé, pero tengo un acordeoncito para el Espíritu Santo me habló mucho de ciertos puntos que no quiero dejar pasar. Esa hambre que yo tenía porque sabía que había algo más, pues evidentemente me hizo buscar en lugares que el mundo ofrece, ¿no? Que a veces en lugar de ayudarte te confunden más. Conocemos al Señor hace ya varios años y en donde me enamoré completamente de Jesús fue en un soso. Mi primer soso, ahí tuve un encuentro hermoso, tengo la imagen grabada de Jesús tomando mis antebrazos y viéndome con unos ojos de amor que de acordarme me estremezco muchísimo. Entonces, eso es lo que me ha ayudado a librar desafíos y ahora poder ser pues un ejemplo para mis hijos viviendo mi fe, viviéndola día a día. Ok, gracias, Susi. Para ti, Judith. Bueno, yo gracias a Dios, tuve unos hijos muy, muy hermosos, pero cuando eran chiquitos, que es el tiempo cuando estamos como, las mamás estamos tan ocupadas en que vayan bien en la escuela, en que el uniforme esté bien, que la maestra nos diga, ay, qué buenos hijos tiene, todos esos desafíos, creo que fueron algo tranquilo,
el desafío más grande que yo enfrenté fue cuando se fueron a la universidad, porque yo me sentía que si yo estaba ahí con ellos todo iba a estar bien, que si yo que yo los podía mantener cuidados, yo podía cuidar que no se enfermaran, yo me sentía la supermamá, que pueda hacer todo y todo va a estar bien cuando yo esté, y si no estoy yo, entonces se van a enfermar, entonces les va a pasar algo, entonces se van a caer. Y fue como, ese desafío fue lo más duro que pude enfrentar, y dejar el control de mis hijos, soltarle el control a Dios. ¿Y cómo lo hice? Recordando sus promesas. Y la palabra unos versículos que llegaron a mí fue en Salmo 119:50. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. ¿Y cuál era la promesa? Pues que mis hijos, como en el Salmo 91:1 dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. La gran promesa que el Señor me dio es que mis hijos iban a estar bien a su abrigo. Ese fue como el gran desafío que tuve que enfrentar como mamá, porque nos enseñan como todo el tiempo que nosotras podemos cuidar a nuestros hijos, y sí es cierto, sí somos cuidadoras, sí somos maestras, sí somos enfermeras, sí somos chofer cuando se necesita, somos muchas cosas, hacemos mucho, pero en realidad nosotros somos hijos igual que nuestros hijos, somos hijos de Dios y estamos cuidados todos. Entonces, mi gran desafío fue soltarlos, dejarlos en las manos de Dios, porque siempre lo decimos, yo te los entrego, son tuyos, tú me los diste, son tuyos, pero vivirlo realmente, vivirlo y soltarlos, realmente soltarlos, ese fue el gran desafío para mí, y fue como, tú tienes cuidado de ellos. Yo me di cuenta cuando mi hijo, el mayor, estaba ya en la universidad, yo de verdad que había veces que no podía dormir, de estar pensando, ay, estará en su recámara, si habrá comido, si habrá cenado, estará enfermo, hasta que me di cuenta que yo no podía estar ahí. El único que estaba ahí es Dios, y el que lo cuidaba era Dios, y el que lo protegía era Dios, y el sanador es Él, y el protector es Él, y su escudo es Él. Entonces eso fue el más grande desafío que me enfrenté, y después fue de verdad que fue soltarlos, pero fue como así, yo sentí como dejé un gran peso, lo sentí literalmente, y pude dormir tan tranquila que después yo decía, ay, qué mala mamá, yo estoy bien dormida y ni siquiera he hablado con mi hijo, pero es de verdad vivirlo. Y yo no sé si alguna de ustedes está pasando por algo así, o cuando son chiquitos somos muy aprensivas las mamás, la mayoría, no todas. Suéltenlos, son de Dios, ellos son hijos de Dios al igual que nosotros, y cuida. Y una promesa también muy hermosa que a mí me gusta mucho, y es en Lucas 12:7, dice, en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado, así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Y eso es lo que me hizo estar tranquila. Mis hijos tienen, igual que yo, todos el cuidado de Dios y están protegidos y guardados por Él. Así que no debo preocuparme, porque yo no puedo tener control de nada, no tengo el control de nada. Él tiene el control de todo. Y hasta cada uno de sus cabellos los tiene Él contados, y eso es maravilloso. Amén. Amén, así es. El único omnisciente, omnipresente es nuestro gran Dios. Así que es un reto para las mamás soltarlo, pero si nos apegamos a esas promesas, seguro es más fácil soltar eso que a veces nos cuesta tanto, ¿verdad? Y ahora otra pregunta para Susi. Dice, ¿cómo integras tu fe y la presencia de Dios en cada decisión que tomas como madre, en la educación y en la crianza de tus hijos? Indudablemente con el ejemplo, voy a repetir muchas veces el ejemplo porque estoy convencida que eso habla más que todo lo que yo pueda sacar con mi boca y decírselos.
ellos ven que yo consulto al Espíritu Santo para todo. ¿Qué me voy a poner? Estoy en el súper y literal, Espíritu Santo, ¿qué compramos? ¿Este o este? ¿Cuál crees que nos quede mejor para la comida? O sea, es mi compañero todo el tiempo. No doy un paso si no lo consulto. Al principio, yo creo que, y evidentemente, porque no conocíamos del Señor tan profundamente, sí me voltaban a ver como diciendo, no, ya se volvió loca mi mamá, indudablemente. Pero ahora ya lo entienden y yo sé que también lo hacen. Okay. En alguna ocasión he escuchado, sobre todo mi hijo José Pablo, que es el que vive aún con nosotros, que lo hace, le consulta al Espíritu Santo, pero tanto Chantal como Alan estoy segura que esas enseñanzas les han quedado y no dan un paso sin consultarlo, independientemente de que estén cerca de mí o no. Puedo descansar en él. Ahorita que comentaban de soltar, en mis inicios, que fue de las decisiones que más trabajo me costaron, mi hijo el mediano era un poquito rebelde, buenos niños, pero fue el que más trabajo me costó en su adolescencia. Llegó un momento que me postré ante el Señor y le dije, yo ya no puedo, no sé qué hacer con él, no sé cómo guiarlo, no puedo tener comunicación con él porque chocamos. O sea, yo le decía algo y él entendía otra cosa, entonces era muy difícil. Y tomé la decisión de literal soltarlo. Vi como con mis manos, yo lo sentí como si fuera un caballo, sentía que así lo tenía y yo dije, lo voy a soltar y yo sé que tú lo cuidas mejor que yo. Me costó lágrimas, me costó temor, porque yo sabía si lo suelto, que va a querer el Señor, ¿no? O sea, sí me daba temor, porque mi fe no estaba tan cimentada como está ahora. Pero debo decirles que cuando yo solté a Alan, todo empezó a cambiar. Lo primero que transformó el Señor fue su corazón. Ese corazón duro hacia mí empezó a latir, a correr sangre, a entender y tener empatía conmigo. Podíamos comunicarnos. Antes nos veíamos y bueno, de él salían como flechas de sus ojos, como diciendo, ya, a ver, ya va a empezar mi mamá, ¿no? Empezó la comunicación. Ahí fue una confirmación que Dios me dijo, hiciste bien, yo lo voy a guiar. Y debo decirles que hoy Alan tiene 31 años, es un hombre casado, felizmente casado con una princesa que quiero mucho a esa chiquita porque juntos crecen, juntos aman al Señor. Su vida se enderezó. Su vida se enderezó al tener el valor de decir, tú llévalo y tú guíalo, Señor. Yo las invito a que si alguno está atravesando y tiene temor de soltar, suelte. Porque, como bien comentaba la pastora Judith, Él cuida mejor a nuestros hijos y a nosotros que nosotros mismos. Demos ese paso de fe. Gracias, Susi. Bueno, a mí me gusta mucho la música, me gusta mucho, todo el tiempo tengo que tener música y en el carro, en la casa, en todos lados, ando con mis audífonos, todo el tiempo tengo que escuchar música, alabanzas, ¿no? Entonces fue la manera como enseñé a mis hijos, cuando estaban pequeños, íbamos en el carro y yo siempre tenía alabanzas, entonces ellos aprendieron a cantar, a ir. Había canciones que les gustaban más, no, esa otra vez, ponla otra vez y ya la poníamos, antes eran casetes, ¿se acuerdan? ya les dije la edad de mis hijos. Y luego ellos ponían ya su música, ya ponían como su CD, ya cuando fue el CD, ellos ponían su CD, pero eran canciones, eran alabanzas, entonces empezaron con música y era la música que a ellos les gustaba. En esa época empezaba un cantante que se llama Fermín Cuarto, que no sé si lo conozcan, y es como música así que Arturo y yo decíamos, ay, esa música está como rara, pero son alabanzas y son alabanzas que les ministraban a ellos, que ellos cantaban, entonces era como… El anhelo de mi corazón siempre ha sido que mis hijos sean adoradores. Tal vez nosotros no cantamos aquí en la alabanza, no estamos al frente,
pero eso no impide que seamos adoradores. Todos debemos de ser adoradores en espíritu y en verdad. Y ser adoradores es vivir una vida que le agrade a Dios, una vida que le alabe a Dios en todo lo que digamos, en todo lo que hacemos, en cada momento, desde nuestros pensamientos. Por eso dice el Salmo que examina mi corazón y ve si hay algo malo. Y yo es algo que siempre estoy preguntándole, Señor, examina mi corazón. Si hay algo que no te agrada, quítalo. Y yo traté de enseñarle eso a mis hijos, a vivir alabando a Dios. Y mi hijo el mayor le gusta mucho tocar la guitarra, él es un músico y le gusta mucho. Y cuando estaba chiquito, estaba muy chiquito, yo creo como de la edad de Elías, con 4 años, mi papá le compró una guitarra de plástico. Entonces él quiso que le pusiéramos como su cuerdita. Entonces llegábamos a las reuniones de la iglesia los miércoles o los domingos y él siempre quería ir con su guitarra, y siempre quería ir con su guitarra. Entonces él ya se sabía las canciones que iban a cantar al frente porque era algo que vivía todos los días en todo momento. Era algo que yo sí quería que ellos aprendieran y Karen era como cantarlas. Y se la sabía también, y aunque ella no tocaba ningún instrumento, pero era como, repite esa, y esa me gusta. Y eran canciones también de niños, no solamente de adultos, eran canciones que sabían de niños, pero que me preguntaban la historia que se cantaba en esa canción. Y es como, y me gusta mucho este salmo que dice, el Salmo 8:2, y dice, con la alabanza que brota de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, has construido una fortaleza para silenciar al enemigo y al vengativo. Amén. Es bien importante que les enseñemos a nuestros hijos a alabar a Dios, a ser adoradores. Y nuestro ejemplo, como decía Susi, es lo más valioso. Si nosotros no estamos siendo verdaderos adoradores, nuestros hijos van a aprender eso. Bueno, en la iglesia canto estas canciones y después ya me olvido. Y es vivirlo, es como los que les decía anteriormente, es vivir lo que estamos diciendo, es vivir lo que estamos leyendo, es vivir lo que vamos cada domingo y decimos en la iglesia, vivirlo en el día a día, al estar cocinando, al estarlos vistiendo, al estarlos peinando, al dejarlos en la escuela, es vivirlo y enseñarles a ser adoradores, que la adoración no nada más es estar aquí, la adoración es las canciones lentas y la adoración ya no cambia cuando empiezan las canciones rápidas, no, todo es una adoración, dar nuestra ofrenda es una adoración, cuidar de nuestra casa es una adoración, cuidar a nuestro esposo es adorar a Dios, amar a nuestros hijos y cuidarlos es estar adorando a Dios. Todo lo que hacemos debe ser una vida de adoración y eso es lo que yo traté de enseñarle a mis hijos. Creo que sí lo entendieron. Ok, gracias. Yo sobre esta pregunta quiero decir algo y es sobre todo para las mamás que suben a sus hijos adolescentes a nuestras clases. Y yo tengo un adolescente y un preadolescente y es una generación que he visto yo con lo que llevo con mis hijos, es que te exigen pruebas de un Dios real, de un Dios que, y me acordaba de cuando Juan el Bautista en Mateo 11 manda a sus discípulos y les dice que si era Jesús el que esperábamos o no, y cuando van los discípulos donde Jesús les dicen, pues los cojos caminan, los sordos oyen, y empieza a hablarle de todos los milagros Jesús que suceden. Y esa es nuestra generación que dice, quiero ver esos milagros. Esos son nuestros adolescentes y esos son nuestros preadolescentes y nuestros niños ahora nos exigen eso. Y lo que yo estoy haciendo es contarles testimonios. La persona que se paró acá y dio el testimonio de que fue libre de cáncer, lo que yo sueño, las palabras que nos dan, todo eso lo contamos en la mesa mientras vamos en el carro juntos, que ellos vean que ese Dios sobrenatural sí existe.
Entonces cuenten esos testimonios que vimos en las prédicas, en la radio, todos los testimonios que cada 8 días vemos aquí en Healing Rooms, en los osos, lo que Dios nos habla a nosotros, contémoslo. Porque ellos quieren sentir eso. Nuestros adolescentes, nuestros niños necesitan sentir ese Dios sobrenatural. Quieren ver, así como Jesús le decía a los discípulos de Juan el Bautista, están pasando estos milagros. Entonces, así es como pues, lo estoy haciendo actualmente y las animo a hacerlos, a no callarnos. Ellos, uno los ve y yo veo a mis hijos y ellos ponen cuidado, ¿cómo así? ¿Y tú lo viste? ¿Y cómo pasó? Y así empiezan su corazón a tener esa sensibilidad por Dios y por conocer más de Él. ¿Ok? Gracias. Bueno, otra pregunta. Dice, ¿cómo fomentas la práctica de la oración, la lectura de la Biblia y la reflexión espiritual en la rutina diaria de tus hijos como madre de fe? ¿O cómo lo fomentaste? Pues ya están grandes, yo ya creo que no está ahí José Pablo, lee la Biblia. Pero ¿cómo le hiciste? Claro. No, pero fíjate que sin ponernos de acuerdo, sabemos los tres que estamos viviendo en casa que es un tiempo en el que cada uno en su habitación es el tiempo de ponernos a leer la Biblia. Muchas veces el Espíritu nos habla a los tres, o sea, terminamos, cada quien tiene su tiempo, su espacio todos los días y lo sabemos, o sea, cuando está el silencio, no veo a Pepe junto a mí, sé que está con él, o igual José Pablo, si necesito pedirle algo y no lo veo, entonces antes de, oye José, me asomo, veo que está en el tiempo con el Señor, lo dejamos, siempre tenemos ese hábito, cada quien en su espacio, no lo hacemos juntos, pero después de eso normalmente hacemos algún alimento, por lo regular es la cena. Entonces cuando bajamos a cenar a la cocina comentamos y es hermoso porque a veces, como te digo, el Espíritu Santo nos habló lo mismo o nos contestó una oración que estábamos pidiendo como familia, es muy lindo. Y yo quiero comentar algo con mis otros 2 hijos que para mí es un verdadero logro. De verdad, yo sé que las mamás que están conociendo al Señor entienden este sentir, porque las que tuvieron esa bendición de nacer en una cuna donde Jesús era parte de su vida, es diferente. Pero yo lo veo con Shanti, que Shanti es mamá de un bebé y está a punto de tener en unos 2 semanas, 3 semanas a su segundo bebito. Amo ver cómo esa semilla ya está en su corazón, porque nos subimos a su carro y sin decir nada pone alabanzas. Para mí es un gran logro, de verdad quizás sea muy común, pero para mí es un gran logro ver que ella todo el tiempo pone alabanzas. Por ejemplo, con Nicolás, que a él sí lo estoy enseñando diferente, tenemos su Biblia. Y él, un versículo, esto lo aprendí en algún lugar, lo escuché y lo hacemos, tanto Pepe como yo, un salmo por semana, lo platicamos. Estamos hablando del salmo de que el Señor creó todas las estrellas, entonces nos sentamos en el sillón y vemos las estrellas o ponemos alguna caricatura o una imagen donde hay estrellas y él está entendiendo lo que papá es, ¿no? Que es un papá que tiene acceso, incluso me lo dejan en la semana y cuando se va su mamá, él solito, yo nunca le dije, siempre bendigo a mi hija y oro por ella y demás, mientras se está alejando. Y ahora Nico, que tiene 2 años, sin darme cuenta que él veía eso, ya se va su mamá y solito pone la mano, ¿no? Y no dice nada, nada más terminamos y dice, amén. Entonces, él está creciendo con Jesús en su corazón. Y lo que sí tenemos como familia es que una vez a la semana tenemos un tiempo de oración. Nos reunimos por Zoom, porque cada quien está en sus hogares, nos reunimos por Zoom y oramos, escuchamos las peticiones de los hijos, compartimos un versículo, el papá de la casa, el sacerdote de la casa, que es mi esposo, él nos da una palabra. Él siempre tiene una palabra con base en la Biblia y de ahí partimos, los escuchamos, los escuchamos y oramos. Y he notado
que tanto Lali, que es su esposa, mi nuera, y Alan, la manera de orar empieza a parecerse a como hablamos nosotros. O sea, ya no es nada más pedir, únicamente pedir, sino empieza agradeciendo. Y eso lo aprendimos aquí. Agradecer primero y después tu petición, ¿no? Y yo sé que van a aprender la oración profética, como Carmelita nos enseña, lo sé, pero paso a paso, eso es como fomentamos la oración en mi familia. Ok, gracias. ¿Y para ti, Judith? Bueno, nosotros desde que estaban muy pequeños orábamos juntos, hacíamos como nuestro altar familiar. Y cuando ya empezaron orábamos, cantábamos, les digo que a mí me gusta mucho cantar, cantábamos alguna canción que cada uno dijera, yo quiero cantar esta o yo vamos a cantar esta. Y cuando fueron creciendo, como fueron avanzando de edad, Arturo era el que nos compartía, leíamos algún pasaje de la Biblia. A veces decíamos, bueno, ahora vamos a leer, no sé, por ejemplo, Samuel, vamos a estar estudiando todos juntos. Arturo nos explicaba y después cada quien decía lo que entendió y después orábamos y a veces me tocaba a mí, le tocaba a Arturito, le tocaba a Karencita y cada quien iba orando. Y entonces el escuchar cómo oran, aunque sean chiquitos, el escuchar lo que hay en su corazón, el escucharlos cómo hablan con Dios, cómo se dirigen con el Padre, es algo que te va dando señales de cómo está su corazón, de cómo está su relación con Dios, de qué les tienes que ayudar, es alegrarte. Al escuchar cómo están orando es como decir, ay, gracias porque están conociéndote de una forma diferente. Y cuando ya crecieron y ya estuvieron en la prepa, pues lo seguíamos haciendo, pero era como un poco más profundo. Y cuando a veces era un tiempo tan bonito, porque recuerdo que una vez leímos en la Biblia, Arturo y yo somos como muy simples y nos reímos de muchas cosas y nos da el ataque de risa. Entonces, y nuestros hijos son como, ay, ya van a empezar a reírse. Entonces, un día leímos un pasaje y no recuerdo bien qué decía, pero a Arturo y a mí nos dio mucha risa. Entonces, todo el tiempo nos la pasamos riendo, ya ni estudiamos la palabra, solo nos reímos los cuatro, pero fue un momento que yo recuerdo y atesoro mucho porque fue un momento especial, ¿no? Como familia. Ya después de que nos reímos mucho todos, oramos y cerramos ese día con una oración, pero es ir ayudándoles a que sea un anhelo estar leyendo la Biblia. Ahora que ya están más grandes, cuando se fue Arturo a la universidad allá en Canadá, hablábamos y él nos platicaba, pues es que ahora estoy leyendo esto, pero yo entiendo así. Él empezó a tener, a estudiar cosas en la universidad, por ejemplo, como algunos filósofos, entonces empezaba él a compartirnos lo que estaba estudiando ahí, que a veces eran cosas que son ideas del mundo, y era como nosotros ayudarle con la palabra que entendiera lo que que no estaba correcto. Entonces es bien importante estar platicando con los hijos, que aunque estén chiquitos, lo que nos platiquen, porque es lo que están viendo en la escuela y lo que están comprendiendo con los amigos. Y cuando están grandes, por todas las filosofías que se están moviendo en el mundo. Entonces es bien importante estar en comunión con ellos y leer la palabra, y no que no sea como algo forzoso, ahora te sientas y me escuchas, no, que sea algo divertido, que sea algo que ellos anhelen, que sea como un tiempo especial como familia, que compartamos todos, que todos van, no solo el papá va a estar hable y hable, y los hijos casi dormidos, porque sí pasa a veces, la verdad. Cuando nosotros estudiábamos números con Arturo, Arturo es muy denso, entonces era como, ya entendimos todos. Pero es como, a veces era tan divertido que les digo que nos la pasamos riéndonos todo, como media hora riéndonos los cuatro. Entonces hay que hacerlo divertido.
hay que hacerlo que lo anhelen, que disfruten ese tiempo, porque había veces que fue una temporada en la que Arturo estaba haciendo su maestría y ya llegaba muy noche, entonces era como, hoy no va a llegar tu papá a leer la Biblia, entonces vamos a hacerlo nosotros 3 solamente, pero era como anhelar estar los 4 compartiendo ese tiempo. Y fue un tiempo en el que compartí yo con ellos como mamá, pero que nos hacía falta estar con su papá. Entonces es un tiempo que anhelaban, que disfrutaban, que aprendían, que preguntaban, que los escuchábamos, cómo se comunicaban con el Padre, y era un tiempo, y fue un buen tiempo. Ahorita que ya está Arturo casado, ya no es tan fácil, pero aún así nosotros le platicamos los testimonios que hay aquí, le platicamos, y cuando Karen se conecta nos platica lo que está viviendo allá en Betel, y compartimos todo. Estamos compartiendo los testimonios que vivimos aquí, los testimonios que ellos viven en Canadá, las cosas que les pasan, cómo Dios los bendice, y agradecemos todos lo que Dios está haciendo en los diferentes lugares en donde estamos la familia. Agradecemos de ese tiempo, es muy bonito estar todos juntos. Gracias, Judith. Y aprovecho aquí, hace 8 días vimos con los adolescentes ese tema del devocional, de cómo era un deleite tener ese tiempo con Dios, y ellos hicieron, a los papás de los adolescentes, firmaron una hojita comprometiéndose a tener ese tiempo con el Señor. Así que papás, mamás, pues no los instiguemos, pero sí oremos, porque ese compromiso que ellos hicieron hace 8 días de tener ese tiempo devocional con Dios, lo hagan. Les dijimos, así sea 1 minuto, así sea un versículo, y hicimos esa clase, y yo siento que quedó algo precioso sembrado en su corazón. Así que papás y mamás, oremos porque ese tiempo lo hagan y lo tengan. No los instiguemos, pero sí oremos para que ese compromiso que firmaron ellos hace 8 días se haga una realidad, porque pues podemos ver estos testimonios ya de hijos tan grandes, preciosos, que siguen al Señor. Entonces nosotros que tenemos todavía hijos adolescentes, oremos por ellos. Y bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo crees que la presencia de Dios y la fe familiar pueden impactar positivamente en el desarrollo y crecimiento de tus hijos a lo largo de su vida? Eso sí. Bueno, yo creo que es enseñarles. Yo siempre tuve esta idea y no teníamos esta revelación que ahora tenemos de conocer al Padre como un Padre bueno. Sí nacimos en hogar cristiano, pero era como que Dios te está viendo y te está nada más para ver que te equivoques en algo. Era como esa idea de hacer, eres valioso por lo que haces. Es esa idea de si no hago algo mal, el Padre ya no me va a voltear a ver. Y era, tal vez en algún momento enseñamos hacia nuestros hijos cuando estaban chiquitos, porque era lo que nosotros sabíamos y lo que habíamos aprendido. Pero el Espíritu Santo y Dios es tan bueno, el Padre es tan bueno, que Él nos dio sabiduría para educar a nuestros hijos y enseñarles en libertad. A lo mejor porque esa libertad no la tuvimos nosotros, porque vivimos como muy, no hagas esto, no vayas aquí, no escuches esa música, eso es pecado, todo para pecado, ¿no? Y entonces aprendimos eso nosotros, y nosotros era como, no queremos enseñarle eso a nuestros hijos, queremos que vivan una vida en libertad, en amor, conociendo el amor del Padre. Entonces eso fue lo que tratamos de hacer, enseñarles Dios es bueno. Y cuando ellos se fueron, y lo digo mucho por Arturo, que se fue a Canadá, porque cuando él se fue como no sabíamos el lugar donde iba a estar, no conocíamos ninguna iglesia donde se pudiera reunir, y él solo buscó un lugar donde reunirse los domingos. Buscó una iglesia y buscó una iglesia dentro de la universidad. Había una comunidad, o hay una comunidad de jóvenes cristianos, y ahí fue donde conoció a su esposa.
y se reunía todos los domingos, entre semana era en la universidad y los domingos en una iglesia. Entonces fue como algo que se sembró en él. Con Karen fue distinto porque Karen fue a Monterrey, a la universidad, y ahí ya teníamos unos amigos que vivían en Monterrey, que se estaban reuniendo en una iglesia, y Karen llegó ahí a esa iglesia. Entonces, pero aún a pesar de que ellos estaban solos, fue como algo que ya estaba en su corazón, que era algo que ellos necesitaban hacer, era buscar de Dios, estar en una comunidad. Siempre les enseñamos a que la iglesia sí es venir a adorar a Dios, pero también es hacer comunidad, amarnos los hermanos. Dice el Salmo que qué bonito, qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces es como vivir todos juntos, preocupándose, así como en el Almendro, que somos familia, que nos preocupamos unos a otros, que si no viene alguien preguntamos, ay, no te había visto, ¿por qué no habías venido? Ya hace mucho y qué bueno que te veo ahora mejor. Eso tratamos de enseñarle nosotros a nuestros hijos, y fue lo que vimos que gracias a Dios, y solo fue la gracia y el favor de Dios, que ellos lo aprendieron y lo viven. Entonces esa es alguna enseñanza que les quiero compartir. Es muy real. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Y nosotros lo hemos podido ver en nuestros hijos, gracias a Dios. Amén. Yo también las invitaría, mamás, no dejen de orar por sus hijos. No se cansen, aunque hayan pasado años. A mí el Señor, después de 12 años, contestó el anhelo del corazón de mi esposo y mío. Y hoy mi hijo, ustedes lo conocen, el que viene aquí con nosotros, ama al Señor. Está en la escuela de lo sobrenatural. Ha encontrado, como bien dijo Cheli, lo encontró a él, pero no solamente eso. Él era un joven muy solitario, y hoy tiene amigos. Hoy se va a comer con los amigos, se va a cenar con los amigos. O sea, el Señor ha cuidado todos los detalles para llenar su vida de eso que él necesitaba. De verdad, no desfallezcan, porque el Señor siempre escucha nuestras oraciones. Y algo que también yo soy muy clara con mis hijos, los mayores que no se congregan aquí, siempre cambiamos, y cuando ven un problema, yo les digo, recuerda que hay una solución. Cuando hay una enfermedad, les recordamos el milagro que el Señor ya hizo en otras personas, efectivamente, los testimonios. Cuando están pasando por problemas económicos, les hacemos ver, recuerda dónde estabas y vas a llegar más lejos. ¿Por qué? Porque el Señor no te ve ahorita, sino Él ya te ve más allá. Entonces, esto es pasajero, está trabajando contigo algo, pero como dice Romanos 8:28, todos los que creemos en el Señor sabemos que todo obra para bien. Amén. Gracias. Y la última pregunta es algo que nos han enseñado mucho en esta casa, y es sobre el legado. ¿Cómo crees o cuál crees que es tu legado, y cómo te gustaría que te recordaran tus hijos? Bueno, yo quisiera aquí citar, tengo 2 versículos, es Colosenses 3:12-14, no sé si esté por ahí, si no, aquí lo voy a leer. Dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Yo quisiera que esta cita bíblica, como la cita que está en Lucas 6:31, esta cita de Lucas es muy chiquitita y dice algo así, lo voy a parafrasear: haz al prójimo y trata al prójimo como te gustaría que te trataran a ti. Eso se los repito mucho, y eso me gustaría como legado. ¿Y cómo me gustaría que me recordaran? La verdad es que me gustaría que cuando me recordaran esbozaran una sonrisa.
Yo creo que cada uno va a tener algún recuerdo, algún pensamiento, cada quien en su esencia, pero sí me gustaría que el recordarme esboce una sonrisa en sus caras y en su corazón. Con toda seguridad. Bueno, yo al estar pensando en esto, cómo me gustaría que me recordaran y cuál es el legado, el Espíritu Santo me llevó. Yo estaba pensando, por ejemplo, tal vez como Ana, la mamá de Samuel, como en qué mamá me identifico de la Biblia, la mamá de Moisés. Y estaba pensando así, ¿no? ¿En cuál mamá? Y el Espíritu Santo me llevó a algo que de verdad, es hermoso el Espíritu Santo. Lo amo. Y me dijo, en 2 de Timoteo 1:5, dice, me acuerdo, le está escribiendo Pablo a Timoteo. Es una carta que escribió Pablo a Timoteo. Y recordemos que Timoteo fue un discípulo de Jesús, pero también fue un discípulo muy cercano de Pablo y un hijo amado. En varias partes de la Biblia dice, es mi hijo amado, y le enseñó todo. Pablo le enseñó a Timoteo y lo llevó a estar en Éfeso, que era una ciudad muy complicada, muy difícil, y ahí Timoteo estuvo haciendo el ejemplo que vio a Pablo, pero el ejemplo Pablo hizo lo que vio a Jesús. Entonces era como que Timoteo llegó a tomar un lugar tan importante en esa ciudad, que era una ciudad tan difícil, y Timoteo llegó a ser un gran pastor, pero también un apóstol. Así también lo menciona Pablo en varias partes, en sus cartas. Y esta parte me encantó porque Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Y yo quiero que así me recuerden mis hijos. Y así me recuerden, y es muy bonito porque es un hilo conductor. Recuerdo la fe que tenía tu abuela, la fe que enseñó, yo creo que a su hija, a Eunice, y recuerdo la fe que tienes tú, es la misma fe. Y es como cuando se habla de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es un hilo, es lo mismo, es la misma generación, es una fe que va a ir más allá de mi generación, de mis hijos, van a ir con mis nietos, con mis bisnietos, con todas las generaciones que el Señor me permita tener. Y es como, ayer le estaba platicando a Arturo y le dije, espero no llorar allá, pero no lo puedo evitar. Es que mis hijos aprendan y recuerden que tuve fe, y les platico una anécdota. Cuando nosotros nos casamos, vivíamos en una casita chiquita y teníamos unas ventanas pequeñas, eran como unas ventanas pequeñas, así como angostas, más bien dicho. Entonces yo fui un día y compré unas cortinas muy grandes. Y entonces me dijo Arturo, ¿por qué compras esas cortinas y no van a quedar en esas ventanas? Y dije, porque pronto yo sé que voy a tener una ventana así de grande y le van a quedar las cortinas. Pues nunca vimos la medida de la cortina, yo solo sabía que fueron las cortinas que a mí me gustaron. Y cuando pudimos hacer la remodelación, le quedaron exactas las cortinas. Igual un día compré un mantel grande, teníamos una mesa pequeña y compré un mantel muy grande, muy bonito. Igual me dijo Arturo, ese mantel está bien grande, hay que doblarlo. Y yo dije, es que voy a tener una mesa así de grande, así voy a tener una mesa. Y cuando le puse el mantel a mi nueva mesa, le quedó perfecto. Entonces, yo quisiera que así me recuerden mis hijos, con una fe que va más allá, es una fe que ve más allá, una fe que no se detiene. Y eso es lo que yo he tratado y lo que el Espíritu Santo me ha dado, ver más allá. Y yo veo a mi hijo en un ministerio fuerte de alabanza. Veo a Karen siendo esa misionera con niños. Veo a Elías siendo ese profeta. Veo a mis nietos sirviendo a Dios y a todas mis generaciones sirviendo a Dios. Y este versículo creo que le queda a muchas mujeres de aquí. Así,
como la fe como tuvo tu abuela, como la fe que tuvo tu madre. Así, es la misma fe que tienes tú, que vas a darle a tus hijos. Ese es el legado que yo espero que todo sea el anhelo de todas nosotras. Dejar un legado de fe, de amor, de servicio, de humildad, de adoración, de ser adoradoras en espíritu y en verdad, todo el tiempo. Amén. Bueno, muchas gracias, pastoras, por sus palabras. Yo sé que nos alientan a todas y nos animan a seguir en este camino de la maternidad, de la mano de Dios, porque si no lo tenemos a Él realmente es difícil y las animo a ustedes a acercarse y a entregarle a Dios esa etapa en la que vivimos, que es la maternidad, que a veces olvidamos entregársela a Dios. Oramos por todo menos por eso. Y entreguémosle a Dios nuestros hijos, entreguémosle a Dios esta etapa que vivimos, así ya nuestros hijos estén grandes o hasta ahora pensemos tenerlos. Pero también las animo porque afuera hay muchas mamás que no tienen esta bendición de tener un Dios, de conocerle, y les animo que siempre que tengan cerca alguna que seguramente está atravesando un momento difícil. La maternidad a veces es un desafío, como veíamos al principio, y siempre tenemos alguna mamá al lado, una vecina, una compañera, una hermana, una prima. Abracémosla y mostrémosle que hay un Dios que la ama y que puede caminar con ella de la mano durante este tiempo y para crecer y para formar generaciones que alaben a nuestro Señor. Entonces, muchas gracias. Y yo quiero recordarles solamente, si hay alguna mujer que en este tiempo, en estos momentos de la historia, nos han enseñado que ¿para qué tengo hijos si el mundo está como está y la contaminación y la violencia? Dios tiene algo hermoso para todas. O sea, la maternidad es un regalo. La maternidad, en el Salmo 127 dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Hemos sido recompensadas con ese hermoso regalo de la maternidad. Entonces, amemos nuestro cuerpo como mujeres, amemos que si ustedes son solteras, el Señor les va a dar esa hermosa recompensa de tener hijos y lo van a hacer bien. En algún momento creo que todas como mamás hemos tenido el temor, lo estaremos haciendo bien, pero es el Espíritu Santo el que nos da sabiduría, es Dios el que nos guía, es Él el que nos da la inteligencia, el que nos da el amor para cubrirlos, el que nos da el amor para ser valientes y a veces cosas que a nosotros nos dan miedo, decirles, tú puedes y lo puedes hacer muy bien y lo estás haciendo bien, y a pesar de que nosotros digamos, híjole, en lo que se metió, pero es Dios el que da la gracia y el favor. Si ustedes tienen algunos planes y están pensando, no voy a poder lograrlo con mis hijos, quisiera que mis hijos hicieran esto, pero no creo que ellos quieran y creo que ellos puedan, entrégaselo al Señor, entrégale a tus hijos, de verdad se los digo por experiencia, suéltenlos. Y el Señor va a hacer a su debido tiempo, va a obrar en sus corazones, porque Él escucha la oración de las madres. Él escucha y a su tiempo Él da la recompensa. Y a veces hay hijos que no están en el camino y que se han ido y que no están aquí, y que el anhelo de nuestro corazón como madre es que estén sirviendo, es que estén adorando, pero a lo mejor ellos están llamados así como Timoteo, a estar en lugares especiales. Imagínense, la mamá de Timoteo a lo mejor nunca pensó que Timoteo iba a estar en ese lugar, siendo ese pastor, siendo ese apóstol, pero él entregó y le enseñó y lo guió, y el Señor hizo lo demás. Así, cada una de nosotras veamos a nuestros hijos más allá de lo que podemos ver en este momento. A lo mejor no se puede aprender las tablas de multiplicar y le cuestan trabajo, pero en un futuro va a ser un ingeniero. Amén.
Y va a ser ese hombre que va a descubrir fórmulas nuevas o va a tener una revelación de algo diferente. A lo mejor es alguien que no puede escribir bien, pero va a ser un literato, va a escribir libros, va a escribir guiones para películas, va a escribir cosas sorprendentes. A lo mejor es alguien que no tiene coordinación, pero va a ser una gran bailarina. Va a ser un gran cantante. A lo mejor no tiene buena voz ahorita y decimos, ay, no, mejor no cantas, mejor aprende música, aprende otra cosa, hijo, el fútbol. Pero veámoslo como Dios los ve. Veamos a nuestros hijos como esos vencedores, como esos hombres, como esas flechas que van a dar en el blanco, como esas saetas en la aljaba. Y esa aljaba la tenemos llena, la tenemos repleta y va a dar en el blanco, justo en donde tienen que dar. Van a cumplir su propósito. Y cuando los vemos caminando en su propósito, y cuando los vemos caminando en el ministerio que Dios les ha dado, creo que es la recompensa más grande. Y te llena tanto el corazón verlos sirviendo a Dios y cumpliendo su propósito. Entonces las invito a que no sé en qué etapa están, no sé lo que están viviendo, pero el Señor redime todo y el Señor da fuerzas alcanzado y da la sabiduría y la inteligencia para guiar a nuestros hijos a llegar a esa meta.